¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy damos la bienvenida y las gracias al doctor Rafael Zamora Vega. Él es abogado, eh, tiene el cargo de secretario redactor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y bueno, tiene estudios de maestría en el sistema acusatorio administrativo. Le damos la bienvenida para poder realizar y bueno, agradecerle que nos haya apoyado en ese tema de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, le damos la voz al doctor Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta charla. Antes de comenzar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Centro de Capacitación en Derechos Humanos Internacional Social Protect, AC, por su inalcanzable labor en la defensa de los derechos humanos y por brindarnos este espacio tan valioso para reflexionar sobre la niñez en entornos digitales. De manera muy especial agradezco al doctor Francisco Javier Serrano, cuya invitación me honra y cuyo compromiso son las causas sociales que nos inspira a seguir trabajando con mucha convicción. Es un honor estar frente a ustedes para hablar de un tema que no solo es urgente, sino también fundamental para garantizar los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia en general de nuestra sociedad contemporánea. Perdón. La digitalización de la vida cotidiana ha abierto oportunidades enormes desde el acceso a la educación, a la información, hasta la posibilidad de comunicación inmediata y global. Sin embargo, también ha generado nuevos riesgos que requieren nuestra atención inmediata y nuestra acción decidida. Quiero hacerles una pregunta muy sencilla o hagamos una pregunta muy sencilla para reflexionar. ¿Cuántos de ustedes conocen a un niño, a una niña o un adolescente que pasa más de 3 horas al día conectadas a redes sociales, viendo videos en Facebook, en cuestiones diversas, todo lo que genera en redes sociales? Bueno, estoy seguro que casi todos levantarían la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes están seguros de que este tiempo en línea es completamente seguro? Bien, es importante señalar que la niñez y la adolescencia constituyen un grupo particularmente vulnerable, pero también prioritario. Esto significa que sus derechos deben de ser protegidos de manera activa, especialmente en espacios donde pueden estar expuestos a amenazas invisibles como el ciberacoso, la explotación digital o la desinformación, cuestiones que veremos más adelante. Aquí en México, según datos recientes del INEGI, el 90% de los adolescentes ya accede diariamente a Internet. a Internet. Este porcentaje es similar a la gran parte de América Latina, aunque existen brechas importantes que marginan a niños y niñas en contextos rurales e indígenas, como por ejemplo aquí en México, las comunidades indígenas en el estado de Oaxaca. Por ejemplo, muchos niños dependen de un solo dispositivo compartido en la casa o en la escuela, que es lo que limita su acceso a la información y a la educación digital de manera, pues, más segura, ¿no? Cuando hablamos del acceso a Internet como un derecho, solemos enfocarnos únicamente en la conectividad. Es decir, que todos los niños, las niñas y los adolescentes tengan un dispositivo y una red disponible. Sin embargo, ese acceso sin un marco de protección puede convertirse en un riesgo, mm, más que en una oportunidad. El derecho a Internet está vinculado con otros derechos fundamentales como viene a ser educación, la información, participación, la libertad de expresión, pero también hay que garantizar el derecho a la seguridad y la privacidad, la integridad y el desarrollo a la libre violencia. Hoy vamos a recorrer juntos un análisis exhaustivo sobre los derechos digitales en la infancia, las amenazas a las que se enfrenta, el marco legal internacional y nacional y las responsabilidades que tenemos las familias, los padres, los hermanos, toda la sociedad en general y el Estado, así como las asociaciones civiles. La importancia de este activismo en la protección de los derechos humanos en entornos digitales. La que sigue, por favor. La diapositiva que sigue, por favor. ¿Se me escucha? La diapositiva que sigue, por Sí, favor. sí se escucha. Ah, gracias. Señor Francisco, la diapositiva que sigue, por favor. Ok, bien. El marco normativo internacional. En primer lugar, debemos dejar en claro que los derechos humanos no desaparecen cuando estamos en línea. Lo que eh, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce al respecto
es que el derecho a la privacidad, a la protección contra la violencia, a la educación, a la libertad de expresión y a recibir la información en este rango. En esa Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU establece en sus artículos 16 y 19 que los niños tienen derecho a la privacidad, a la protección contra toda forma de violencia, y estos derechos se extienden también en todo el ámbito, pues, en todo el mundo digital, por decirlo así. En la práctica, esto implica que toda niña, niño o adolescente tiene derecho a navegar por Internet de manera segura, esto sin ser víctima de acoso, explotación, discriminación. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, no solo implica poder comunicarse en redes sociales, sino también tener la garantía de que esta expresión no sea utilizada en su contra, ni que ponga en un riesgo pues su integridad, ni física ni mental. Asimismo, el derecho a la educación se convierte en un derecho digital, considerando que gran parte del aprendizaje y la información se obtiene, pues ahora más que nada en línea, con esto de la inteligencia artificial y toda la facilidad que tenemos para ingresar a la información. Pero aquí surge un gran desafío. Eh, en el espacio digital estos derechos son más vulnerables. Por ejemplo, la privacidad se ve amenazada con la recolección masiva de datos, la libertad de expresión puede convertirse en una puerta al acceso, al acoso y a la violencia, sobre todo en adolescentes. Y el derecho a la educación puede chocar con el acceso desigual a la tecnología, como comentábamos en el caso de Oaxaca. Los ejemplos recientes, por ejemplo, en el año de 2023, TikTok fue multado con más de 345 millones de euros en Europa por violaciones a la protección de datos de menores. Igualmente, en Estados Unidos, plataformas como Instagram, perdón, Después de la idea de consumir, por favor. Te Sí, llegó ya un me falta audio. yo. trajeron serenata. Bien, les comentaba, en Estados Unidos las plataformas como Instagram implementaron restricciones en mensajería para adolescentes tras denuncias de grooming. Les explicaré más adelante lo que significa el grooming o de qué trata, cómo va ligado esta modalidad. Esos casos ilustran que incluso que las grandes empresas tecnológicas se enfrentan consecuencias legales por no proteger adecuadamente a la infancia y a la adolescencia. Aquí en México la situación es un poco más crítica. Se estima que el 70% de los adolescentes se ha expuesto a algún riesgo digital, lo que incluye ciberacoso, contacto con adultos con fines ilícitos, exposición a contenidos nocivos y manipulación de la misma información. Un ejemplo, en el año 2024, un adolescente en Ciudad Juárez fue víctima de suplantación de identidad en las redes sociales, lo que resultó en la difusión de fotos privadas y amenazas en contra de su persona y en contra de su familia. Inafortunadamente, pues terminaron con la intervención de la policía cibernética. Bien, este panorama evidencia que la protección de derechos no puede limitarse a leyes o declaraciones. Requiere acción concreta y supervisión y educación digital sobre todo. Otra de las cosas que tenemos, ¿le puede cambiar la diapositiva, por favor? Bien. La observación general número 25. Es un documento clave emitido por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU que interpreta cómo deben de aplicarse los derechos de la Convención de los Derechos del Niño en el mundo digital. ¿Qué significa esto? Que los mismos derechos que tienen niñas, niños y adolescentes en el mundo físico, como la educación, la salud, la participación, la protección, todo esto contra la violencia y el derecho a la privacidad, deben también garantizarse en Internet y en entornos digitales. Los puntos esenciales que toca esta observación es el acceso seguro e inclusivo a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados deben asegurarse de que todos los niños tengan acceso a la tecnología, pero no cualquier acceso, sino un acceso seguro, un acceso inclusivo y sobre todo un acceso adaptado a su edad. Esto implica reducir que la brecha digital, sobre todo en comunidades rurales o marginadas. Bueno, ¿esto por qué? No basta con que en una comunidad rural se regalen tabletas o se regalen laptops para el acceso a Internet, sino que debe de haber programas de educación digital, filtros de protección para evitar que los menores accedan a sitios de explotación sexual o violencia. Otro punto importante de la observación general número 25 es la protección contra riesgos en línea, que señala que los estados deben crear leyes, políticas, mecanismos para prevenir el grooming, el ciberacoso, la explotación sexual.
la trata de personas y el acceso a contenidos nocivos. Se exige más que nada a los gobiernos colaborar con empresas tecnológicas que se encargan de de la manufactura y creación de estos sistemas para que implementen controles efectivos tal como la verificación de edad, los filtros, mecanismos de denuncia rápidos que lleguen de manera eficaz a la policía cibernética, que es la encargada de aquí de nuestro país. Existen países como Finlandia y Canadá que ya desarrollan protocolos educativos para enseñar seguridad en línea desde los 6 años. Perdón. Así pues, en síntesis, la observación general número 25 deja claro que el mundo digital no es un espacio aparte del mundo real, sino una extensión de vida de los niños. Por lo tanto, los estados tienen la obligación de garantizar los mismos derechos en línea que fuera de ella. Por último, tenemos los instrumentos como la Agenda 2030. Esta agenda es un plan de acción adoptado por ahí del 2015 por la Asamblea General de la ONU, con la participación de 193 estados, quienes, pues México es miembro de dicha asamblea. Su objetivo es orientar a los países hacia un desarrollo sostenible, equilibrado, con crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Para concretar esa meta, la Agenda 2030 se compone de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas específicas de los países que deben implementar de aquí al 2030. Esperemos que sí llegue a la meta. En uno de sus objetivos, particularmente en el número 16, busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, con instituciones responsables y eficaces, encontrando entre sus ejes principales lo que es prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así incluyendo en sus entornos digitales, obligando a los estados a crear marcos normativos, políticas públicas e instituciones capaces de proteger a los menores en línea, garantizando un entorno seguro. Por lo tanto, en México, ser parte de esta Agenda 2030 tenemos el compromiso de reducir la violencia digital contra la infancia, combatir el ciberacoso y el grooming y la trata de personas que ocurre a través de plataformas digitales. Por otro lado, existen organismos como la UNICEF, la UNESCO, perdón, que recomiendan la alfabetización digital. ¿Qué es esto? Protección de datos, entornos seguros como parte del desarrollo integral. Ahora bien, el marco normativo nacional. Ah, ¿Me puede cambiar la diapositiva, por favor? La que sigue, doctor, por favor. Gracias. Bien, la Constitución política, hablando con supremacía constitucional. Aquí en México contamos con un sólido marco normativo, lo que es la Constitución política de los Estados Unidos, que sus artículos primero y el cuarto principalmente establece la protección de los derechos de la infancia. Este último nos establece que todas las decisiones y actuaciones del Estado deben de velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En palabras simples, significa que cuando hay un conflicto o una decisión pública o privada que involucra ya sea un niño, una niña o algún adolescente, lo primero que deben de considerar es su bienestar y protección, y sobre todo su desarrollo integral muy por encima de cualquier otro interés, ¿sí? Por ejemplo, si una plataforma tecnológica quiere usar datos de menores para la publicidad o si una autoridad debe decidir sobre un caso de ciberacoso, la Constitución nos obliga a que lo primordial sea proteger a los niños, niñas o los adolescentes, no al negocio, no a la comodidad de los adultos. ¿Bien? También aquí en México contamos con la ley Olimpia. Bien, esta ley es un conjunto de reformas legales que reconocen y sancionan la violencia digital. Es decir, la difusión, publicación o almacenamiento de imágenes, videos o audios íntimos sin el consentimiento de la persona a la cual están exhibiendo, son sancionadas con multas o penas de prisión. En este caso, las niñas, niños y adolescentes, la ley Olimpia se concreta directamente con la protección de datos personales, ya que queda prohibido exponer, difundir su información, fotografías como lo mencionaba, cualquier otro contenido que vulnere su privacidad. Y aquí el Estado tiene la obligación de garantizar entornos digitales seguros para ellos. Existe otra ley, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Establece lineamientos específicos para garantizar su integridad, educación y su desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Garantiza la protección integral de la infancia. Su base es el principio de interés del menor, como lo establece el artículo 4 de la Constitución.
lo que significa que en cualquier decisión pública, privada que los involucre, lo primero es garantizar su bienestar, su desarrollo pleno y su seguridad. En concreto, esta ley establece derechos como la educación, la salud, la participación, protección frente a la violencia, privacidad, acceso en entornos digitales seguros. Además, nos obliga a nosotros como autoridades y estados eh, para proteger las cuestiones de familia, la escuela, a la sociedad a coordinarse para protegerlos, asegurar que sus derechos no sean vulnerados. A todo esto, hay un avance reciente en el año de 2023, a mediados por ahí de agosto, aquí en nuestro país, la reforma de esta ley que obliga a las plataformas digitales a implementar filtros de seguridad y mecanismos de denuncia para proteger a menores de edad. Sin embargo, pues, todos sabemos que la existencia de las leyes no garantiza su cumplimiento. La supervisión efectiva y la rendición de cuentas son esenciales para que las normas de este tipo tengan un impacto real y podemos ejecutarlas. La que sigue, doctor, por favor. La que sigue, doctor, por favor. Una más. Bien. Los derechos de la niñez en entornos digitales. Como número uno tenemos el derecho al acceso. Como lo comentábamos, el acceso a Internet es un derecho fundamental, pero debe ser entendido en su dimensión completa. No se trata únicamente de tener un dispositivo con conexión y ya, sino que ese acceso sea seguro, sea equitativo, sea adaptado a las necesidades de cada infante o cada adolescente. Igual como lo comentaba, lo vuelvo a repetir, la brecha digital en México sigue siendo un reto. Mientras zonas urbanas, la mayoría de los adolescentes cuentan con banda ancha y acceso constante, internet gratuito y todo ese tipo de cuestiones. Hay comunidades rurales que hay niños que dependen de un solo teléfono celular compartido por toda la familia, como bien se lo había señalado. Cuando se habla de acceso, también se habla de igualdad de oportunidades. Un niño que no tiene internet, pues pierde la posibilidad de acceder a la educación en línea, a bibliotecas digitales, a plataformas de aprendizaje que hoy son herramientas indispensables y base para su educación. Pero pues al mismo tiempo, un niño que sí tiene acceso, pero no cuenta con la protección de este medio o algún acompañamiento de un mayor, se encuentra expuesto a ciberacoso, a grooming, a la manipulación de la información. Uno de los casos que me atrevo a mencionar, durante la pandemia del COVID-2019, miles de estudiantes en México recibieron tabletas, recibieron laptops, medios electrónicos para poder tomar clases en línea. Pero si bien esto resolvió el problema de acceso a la educación como tal a la literalidad, también abrió la puerta a que muchos de estos estudiantes pasaran horas en redes sin supervisión, cayendo en chats con desconocidos o incluso ingresando a páginas con contenido inadecuado. Punto número dos, el derecho a la educación digital. Bien, educar en lo digital no es lo mismo que enseñar a usar la tecnología. Hay que separar esos conceptos. La verdadera educación digital implica que los niños, niñas y los adolescentes desarrollen una alfabetización crítica, es decir, que aprendan a distinguir entre la Ya no se escucha. Perdón, ¿se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ya. Por ahí escuché que no. Bien. Les comentaba, la educación digital también debe incluir valores como el respeto, la empatía, la corresponsabilidad en línea. De la misma forma en que en la vida cotidiana enseñamos a un niño a respetar a sus compañeros, aquí en el entorno digital se le debe enseñar a no compartir memes ofensivos, a no participar en cadenas de ciberacoso o incluso respetar la vida privada de otros miembros. Por ejemplo, en el 2023, en redes sociales circularon noticias falsas sobre supuestos actos de violencia en escuelas del norte de México. Varios adolescentes compartieron los mensajes sin verificar la información, provocando miedo tanto en padres como en los docentes de las instituciones educativas. Este tipo de situaciones demuestra que la falta de educación digital crítica no solo afecta a los menores, sino que puede alterar la tranquilidad de toda una comunidad.
Bien, el derecho a la privacidad y la protección de datos. En el mundo digital, la privacidad es uno de los derechos más frágiles y al mismo tiempo uno de los más importantes que tenemos que cuidar. Los niños suelen compartir fotografías, datos personales, ubicaciones sobre todo, que es un peligro real y eminente, o gustos, sin tener la plena conciencia de que esta información puede ser usada en su contra. Dejar datos abiertos en redes sociales puede dar acceso a acosadores, extorsionadores, tanto como para los menores como para los padres o los tutores que estén a cargo de los menores de edad. O también los delincuentes que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad como menores de edad. Este derecho no se limita solo al ámbito personal, también exige a las empresas tecnológicas que desarrollan todos estos sistemas que adopten medidas adecuadas para proteger datos de los menores, evitando que sean tratados como simples consumidores. Muchos videojuegos o aplicaciones gratuitas solicitan permisos para acceder a la cámara o a la ubicación concreta de los contactos de los niños. Muchas veces ni los menores ni sus padres dimensionan los riesgos que esto implica. Por ejemplo, aquí en Guadalajara sucedió un caso de un adolescente que compartió videos en TikTok con la geolocalización activada. En pocos días, Espérame. desconocidos comenzaron a contactar a esta persona con mensajes donde mencionaban los lugares que frecuentaban, extorsionándola, lo cual, pues gracias a Dios, derivó en una denuncia ante la policía cibernética, demostrando cómo algo tan simple puede, como activar la ubicación, puede poner en riesgo la seguridad personal. El derecho a la participación y la libertad de expresión. ¿Vale? Mm, Al respecto, los entornos digitales han abierto nuevas formas de participación de las niñas, niños y adolescentes. Hoy, a través de las redes sociales o canales de video, pueden expresar sus opiniones, compartir talentos, hablar sobre sus causas sociales, hasta emprender proyectos incluso. Sin embargo, este derecho a expresarse debe ejercerse en un entorno protegido y libre de violencia, lo que representa uno de los mayores retos actuales. La libertad de expresión en línea de los menores muchas veces se ve limitada por el acoso, la discriminación o incluso los discursos que incitan al odio. Esto no solo les genera miedo a participar, sino que también puede provocar daños psicológicos a largo plazo y son muy difíciles de tratar. Por ello, garantizar este derecho implica que las plataformas digitales cuenten con mecanismos eficaces para denunciar y, sobre todo, eliminar rápidamente los contenidos ofensivos. Si se fijan, en las aplicaciones se pueden hacer reportes respecto a varios aspectos. Así también es indispensable fomentar una cultura de respeto en las comunidades digitales. Este, por ahí hay un caso de una niña de 11 años que abrió un canal de YouTube. Esto fue para compartir sus manualidades y cositas que hacía, así como consejos escolares, o sea, consejos positivos. Mm, Aunque sus primeros seguidores fueron compañeros así de clase, de su salón, de la escuela, fue creciendo. En poco tiempo empezó a recibir mensajes ofensivos de adultos que la desmotivaron al grado de abandonar su proyecto. Este caso refleja cómo el derecho a la participación digital se ve vulnerado por falta de entornos digitales seguros, y sobre todo la supervisión de nosotros como padres o maestros incluso. Bien, el derecho a la protección frente a riesgos. De todos los derechos digitales, este quizás es el más urgente de atender, la protección frente a los riesgos que acechan en línea. Los niños adolescentes, los niños y adolescentes tienen derecho a estar resguardados frente al ciberbullying, al grooming, al sexting, explotación sexual, a la exposición a contenido que les cause algún tipo de daño. La falta de prevención de este aspecto puede tener consecuencias graves, no solo emocionales, sino como lo mencionaba, como físicas y a la vez pues, consecuencias legales, ¿no? La protección digital implica tanto responsabilidad del Estado como las empresas tecnológicas, la participación activa de los familiares y las escuelas, sobre todo las escuelas, que es donde pasan la mayor parte del día. Los padres deben de generar espacios de confianza para que pues, sus hijos puedan hablar si reciben un mensaje de extraños. Las escuelas deben tener protocolos de actuación contra el ciberacoso. Las autoridades deben reaccionar con rapidez ante las denuncias de explotación o trata de menores en línea, sobre todo. Aquí en México, hace 2 años se reportaron más de 600 casos de grooming. Esto en plataformas como Instagram y WhatsApp, que son las plataformas más comunes donde se puede dar este tipo de situaciones.
En muchos de estos casos, los delincuentes se hicieron pasar por adolescentes para ganarse la confianza de los menores. Así, con esto, pedirles fotos íntimas, pedirles información y después extorsionarlos. Estos casos, pues, evidencian la urgencia de reforzar el derecho a la protección digital. ¿La que sigue, doctor, por favor? Doctor, gracias. Muy bien. Los riesgos y amenazas digitales. Profundizando en los riesgos, debemos, la que sigue, doctor, por favor. Gracias. Ahora sí. Les comentaba, los riesgos y amenazas digitales. Profundizando estos riesgos, debemos de considerar varios frentes. Aquí los tenemos en pantalla. En primer lugar, y uno de los más importantes, es el ciberacoso o el ciberbullying. ¿Qué es esto? El ciberacoso es una de las amenazas más visibles y que más daños hacen para los niños, las niñas y los adolescentes, sobre todo el sexo femenino. A diferencia del acoso escolar tradicional, esto ocurre las 24 horas del día en múltiples plataformas como WhatsApp, como Instagram, TikTok o incluso en videojuegos en línea, en específico uno que les hablaré más adelantito. Su impacto psicológico puede ser devastador, puede generar lo que es ansiedad, depresión, bajo rendimiento escolar e incluso casos extremos o pensamientos incluso hasta suicidas. Aquí en México, la encuesta nacional sobre disponibilidad de uso de tecnologías de la información de los hogares que plantea el INEGI señala que cada uno de 5 adolescentes ha sufrido algún tipo de acoso digital. Esto significa que millones de jóvenes han recibido tanto insultos, burlas, amenazas en línea. Lo más preocupante de esto es que muchas veces no lo comparten ni con sus padres ni maestros y por miedo a represalias o simplemente a que les quiten el celular, el internet y ya pues mejor se quedan callados hasta que desenlaza pues ahora sí que en consecuencias hasta fatales. Tenemos la explotación sexual y la trata de personas en línea. Respecto a este tema, el Internet también se ha dado o se ha convertido en un espacio utilizado por redes de delincuencia organizada que buscan explotar sexualmente a menores de edad. Uno de los mecanismos más comunes es el grooming, que les comentaba. ¿Qué es el grooming? Es donde un adulto se hace pasar por un adolescente para ganar la confianza de la víctima, establecer un vínculo emocional y solicitar imágenes íntimas o encuentros incluso hasta en personas. Sucede mucho con los adolescentes. De ahí comienza lo que es la trata. Aquí la Policía Cibernética ha reportado casos de intercambio de packs, fotos, en foros o en redes sociales exclusivas para lo que es la pornografía infantil. Estas imágenes no solo circulan entre conocidos, sino que muchas veces llegan a plataformas de pornografía, perpetuando ahora sí que la explotación. Bien, la sobreexposición y huella digital. Cada publicación en redes sociales deja un rastro, lo que llamamos nosotros como huella digital. Muchos padres practican el llamado sharing, que consiste en subir constantemente fotos de sus hijos sin pensar en los riesgos que les puede ocasionar a futuro. Precisamente el lunes que van a entrar a la escuela, pues mi hijo en la escuela y lo suben incluso con uniformes con el logotipo o incluso hasta fuera de la escuela. Esto puede parecer inofensivo, pero al acumularse crea un perfil público que se puede ser usado para desde robo de identidad, suplantación de perfiles o incluso para ubicar físicamente al menor y poderlo sustraer. En el caso de los adolescentes, la sobreexposición es igual, ocurre cuando ellos mismos comparten información personal, direcciones, fotos con el uniforme escolar, rutinas diarias o datos de amigos. Todo esto aumenta la vulnerabilidad. Eh, un riesgo muy fuerte que tenemos y estamos padeciendo todos como sociedades son las adicciones digitales. El uso excesivo de los dispositivos electrónicos está generando lo que algunos especialistas le llaman la nueva adicción silenciosa. Muchos niños adolescentes pasan entre 6 y 10 horas diarias frente a las pantallas, ya sean videojuegos, redes sociales o incluso hasta apuestas en línea. Hay muchas aplicaciones que generan las apuestas en línea. El impacto en la salud es evidente, como trastornos de sueño, problemas de visión, obesidad por sedentarismo, aislamiento social, dificultades para concentrarse. También afecta la convivencia familiar, ya que algunos menores sustituyen toda la comunicación que tienen con sus padres por amigos por la interacción en entornos virtuales o digitales. Los juegos y los retos virales. Bueno, aquí hay un espacio mm,
Voy a hablar, dejando un poco más claro los riesgos digitales a los que se enfrentan nuestros niños y los adolescentes, obtenemos un poco de ejemplo como el juego denominado Roblox. Roblox hoy en día es un videojuego de los más utilizados por todos nuestros niños o niñas e incluso los adolescentes. Esto es más que un simple juego, sino que se trata de una plataforma digital donde los usuarios pueden no solo jugar, sino también crear sus propios mundos virtuales, diseñar juegos, socializar con otras personas. Esta característica lo convierte en un espacio muy atractivo y creativo, pero también un entorno con riesgos importantes que deben ser visibilizados y atendidos, de manera urgente. Uno de los principales riesgos de Roblox es el contacto con desconocidos. ¿Por qué? Este juego, plataforma, al ser multijugador con un chat integrado, los menores pueden interactuar con personas de cualquier parte del mundo. Sí, claro, existen filtros, existen controles parentales. Muchos de estos pueden ser burlados. O sea, ya con la tecnología en estos momentos, pues es casi imposible no poderlos violar, ¿no? Mm, lo que abre, esto es lo que genera y abre la puerta a lo que es el grooming, como lo comentaba, adultos que se hagan pasar por niños para generar la confianza y después manipular o explotar al menor. Existen reportes de caso en los que los adultos contactaron a niños dentro de Roblox, los invitaron a participar en juegos privados con la intención de obtener datos personales e incluso imágenes comprometedoras para la familia, ¿no? Otro riesgo de los que se ha identificado es la exposición al contenido inapropiado. Este juego permite que los mismos usuarios diseñen juegos, aunque la empresa coloca filtros, no todo el material es adecuado para menores. En diversas ocasiones se ha reportado mundos virtuales que incluyen violencia explícita, lenguaje ofensivo, simulaciones de conductas sexuales. Eso significa que un niño puede entrar a un juego aparentemente inofensivo y terminar expuesto a contenidos que afecten su desarrollo físico y psíquico y emocional. Además, existe un problema con las estafas con lo que es el Robux, la moneda virtual de la plataforma. Los niños suelen desear mejorar sus avatares o desbloquear funciones exclusivas, lo que lleva a gastar dinero real en la compra del Robux. Sin embargo, muchos estafadores utilizan las páginas falsas o enlaces engañosos prometiendo Robux gratuitos, cuando en realidad buscan robar las contraseñas o las mismas cuentas. Ha habido casos en México que de menores que tras caer tras este tipo de engaños perdieron todo el progreso que se habían logrado, incluyendo compras de sus padres habían financiado con el dinero real. Saqué ya que el Roblox es un juego el juego más popular, se puede decir ya para el entorno. Este ilustra perfectamente lo que es el doble filo de los entornos digitales. Por un lado, es un espacio que forma y fomenta la creatividad, el aprendizaje colaborativo, el entretenimiento también, pero por otro lado puede convertirse en un canal de riesgo si no existe el acompañamiento de un adulto, educación digital y sobre todo la supervisión constante. La lección central es que no se trata de prohibir estas plataformas, sino acompañar y formar a los menores que puedan difundirlas de tal manera que lo utilicen de manera segura y responsable. Otro de los aspectos importantes y fuertes que son los retos virales. Los retos virales, son un fenómeno típico de la cultura digital, nacen casi siempre de plataformas de gran enlace como TikTok, Instagram, YouTube, y se expanden con rapidez gracias al algoritmo que permite lo novedoso y lo que genera la interacción masiva. Lo característico de un reto viral es que invita al usuario a repetir su acción, grabarla, compartirla, con la expectativa de sumarse a la tendencia global, la supuesta tendencia global. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, este tipo de dinámicas es particularmente atractivo porque combina lo que es la curiosidad propia de la edad con la inmediatez y la recompensa social que ofrecen todas las redes. Sin embargo, el riesgo surge cuando los retos implican acciones dañinas para la integridad física o emocional, o bien cuando se usan como excusa para ridicularizar, acusar, exponer públicamente a los participantes. Hay que subrayar que no todos los retos virales son negativos. Hay unos que han logrado generar conciencia social y unir comunidades. Por ejemplo, el Ice Bucket Challenge, por ejemplo, logró recaudar más de 200 millones, más o menos, de dólares para la investigación de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras que controlan el movimiento involuntario de los músculos, demostrando que una tendencia digital pues sí puede tener un enorme impacto positivo. De igual forma, los retos de baile, TikTok han sido un canal de expresión cultural, artística,
donde miles de jóvenes desarrollan la actividad, coordinación y la confianza en ellos mismos, sobre todo. Mm, El problema aquí radica en los retos que vandalizan el dolor, el riesgo, la violencia. Aunque algunos parecieran divertidos y creativos, representan un grave riesgo para las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque convierten el dolor, el peligro, la violencia en un juego atractivo. Esto particularmente es preocupante, ya que los menores, en su búsqueda de pertenencia, aceptación, pueden verse tentados a limitarlos sin dimensionar las consecuencias que esto puede traer. Un ejemplo es el desafío de la ballena azul. ¿Me puede dar la que sigue, por favor? Digo, una anterior, por favor. Anterior. Ujú. Gracias. Un ejemplo, la ballena azul. Tenemos en la imagen el desafío de la ballena azul, que supuestamente proponía 50 pruebas que iban desde conductas autodestructivas hasta incitar al suicidio. Aunque con el tiempo se aclaró que muchos aspectos eran una mezcla de mito y realidad, el simple hecho de su difusión generó miedo y en casos documentados de jóvenes con conducta de riesgo. Algo similar ocurrió con el desafío del Momo, donde los menores recibían mensajes intimidantes que provocaban sobre todo ansiedad y temor a ciertos aspectos. También existen retos aparentemente inofensivos, pero igual de riesgosos, como es el outlet, el desafío del outlet. Por ejemplo, consistía en meter monedas en los enchufes así sin el cable adicional, exponiendo a los participantes a las descargas eléctricas o incendios. O el School Breaker, también, que se volvió viral en TikTok, que hacía que dos jóvenes empujaran a un tercero cuando éste saltaba para hacerlo caer de espaldas y golpearse en la cabeza. Pues imagínense, ocasionó múltiples fracturas, traumatismos y casi hasta la muerte por ahí. No hay documentado con realidad. Hay otro en el Bennerly también, donde los adolescentes integran dosis peligrosas de medicamento para experimentar alucinaciones, lo que derivó, sí derivó en varias muertes ya documentadas. Cuando bien les iba, pues eran hospitalizaciones por intoxicación. Esos casos muestran cómo algo que circula como tendencia en Internet puede convertirse en un riesgo real para la vida de los menores. Por ello es fundamental que los padres y los adolescentes estén atentos a lo que consumen los niños y los adolescentes en redes sociales. No se trata de prohibir por prohibir, sino de acompañar para hablar con ellos sobre lo que ven, preguntarles si han escuchado algún reto e incluso ayudarles a analizar críticamente si es seguro o no. El diálogo y la confianza son claves para nosotros como padres, ya que un niño que sabe que puede contar lo que ve en Internet sin miedo a ser juzgado, tiene más posibilidades de resistir la presión de estos retos. Al mismo tiempo, las escuelas deben de reforzar la educación digital y prevención para que los adolescentes entiendan que la popularidad en las redes nunca vale más que su seguridad y sobre todo su vida. Nos vamos a preguntar, de todo esto surge algo, ¿por qué todo esto atrae a los niños y a los adolescentes, todo este tipo de actividades? Bueno, la popularidad de los retos virales entre la infancia y la adolescencia tiene explicación en varios factores. El primero, el cerebro del adolescente está en un proceso de desarrollo y suele privilegiar la emoción